Uso práctico de herramientas de inteligencia artificial para ventas. En el Customer Journey de un representante de ventas para el momento de posicionamiento o ejecución de social selling. Acá entendiendo que ya hice mi plan de contenidos, pues el reto ahora es de qué hablo. Y cuándo, y cómo hago todo eso, y hay un montón de herramientas técnicas. Eso es típicamente el reto del vendedor. Entonces acá tomemos dos ejemplos, un ejemplo con herramientas de mercado y luego un ejemplo en S4DS, cómo lo abordamos. Entonces acá ocurre un primer momento y es vamos a querer hacer un pequeño copy para hacer un blog. Tengo un blog post que encontré una herramienta externa, puedo usar ChatGPT, es un muy buen ejemplo. Le voy a dar el contexto, necesito materiales de la compañía, dos, necesito construir un prompt adecuado y ya de ahí seguramente la recomendación en tamaño de caracteres, párrafos, tono, sale muy bien. Dos, vamos a hacer un banner con texto. Entonces puedo usar Microsoft Designer, que ya tiene un montón de ayudas de inteligencia artificial, donde voy a dar la imagen. Una vez más, tengo que tener el banco de imágenes de la compañía, ponerlo allí, tomarme textos de la compañía, de pronto con ChatGPT ayudándome, si es muy extenso, para un banner típicamente no, entonces de pronto con Designer basta resumir el punto, unirlos y construir la pieza. Tres, vamos a hacer video desde texto. Entonces ahí hay varias herramientas. Steve AI es una muy buena herramienta, es de mercado, tiene versión gratis y yo puedo tomar lo mismo, los textos de la compañía, resumirlos quizás primero con ChatGPT, por ejemplo para este ejemplo, llevarlo allí y construir de ahí el discurso. Y finalmente hay herramientas, digamos, de nivel de complejidad un poquito más alto. HeyGen es una de ellas, donde me permite dos cosas. Yo puedo narrar un texto y de pronto no me queda tan perfecto, tengo que editar, puedo tomar el texto de nuevo, pegarlo allí y construir el video sobre mi animación. O puedo tomar solo mi foto, no tengo video, y sobre esa foto construir toda una animación con un texto que previamente construí utilizando los ejemplos anteriores. Ahora, ¿cómo se hace eso en S410? En S410 las compañías configuran todo su mapa de contenidos, imágenes de productos, todas las definiciones en la base de conocimiento. Usamos el chat que tiene interno la herramienta para poder solicitarle este tipo de elementos, donde en el bio del sitio replicado previamente la persona configuró su estilo, sus gustos, preferencias, redes sociales, todo. Con esos insumos, el sistema es capaz de construir todo lo que les acabo de describir sin salir de S410. Entonces es una manera obviamente mucho más automatizada, pero bueno, ahí tienen un poco de los dos mundos. Como la distribución también requiere conocimiento, ahí nosotros tenemos también una ayuda muy chévere y es una herramienta de distribución donde yo monto los contenidos que salieron de todo este proceso y les digo cuáles van para cada red social, para WhatsApp, para un email, ¿cierto? O sea, entre más diverso sea la parrilla y canales, pues mucho más exitosa. Entonces, otro tip para agregar allí. Utilizar herramientas de inteligencia artificial para entonces construir imágenes a partir de textos, para construir videos a partir de scripts construidos con otra herramienta de inteligencia artificial partiendo de la base de conocimientos de la compañía. Videos a través de un avatar en el que ni siquiera tenemos que poner nuestra cara, sino a partir de una fotografía y podemos tenerlos en múltiples idiomas y difundirlos con herramientas como S4DS para maximizar nuestro posicionamiento y conseguir más